yo estudio en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, del área de manufactura flexible mecatrónica. Somos del tercer cuatrimestre. Mi nombre es Candia Arenci Flores Barbosa y este es mi equipo. Yo soy Mabel Carrillo Camacho. Yo soy Jaspabel Cerda Hernández. Salut, je suis José María Gabriel Caires. Hola, yo soy Irving López Vidal. Soy Alfonrique Hernández Rodríguez. La práctica presentada es temperatura. El objetivo de la práctica es obtener la curva del calentamiento del agua en un periodo de 5 minutos. La lista de materiales que vamos a ocupar es un sensor LM35, un multímetro con puntas de termopar, una olla y agua. De este modo, comprobaremos cuál de los tres nos funcionará para obtener una medida de temperatura precisa. Ahora, con ayuda de la tabla de medición de temperaturas durante el calentamiento del agua, podremos obtener la gráfica de la curva del calentamiento del agua, donde la temperatura se encontrará en el eje de las Y, mientras que en el eje de las X tendremos el tiempo en minutos. Del mismo modo, en el programa pudimos obtener la detección de puntos de ebullición del agua, herramientas de medición de temperatura, donde el rango de medición del sensor LM35 va de 55 grados centígrados a 150. Mientras que el rango de medición de puntas termopar tipo K va de menos 200 a 1250 grados centígrados. Con la ayuda del video pudimos analizar que la mejor herramienta de medición, en este caso de respuesta, el sensor LM35, ya que en 3.5 minutos pudo detectar el punto de ebullición del agua, mientras que en 4.5 lo detectó el termopar. Ahora, mediante esta práctica, daremos a conocer el equilibrio térmico de un sistema termodinámico, basándonos en la ley cero, donde un sistema A y un sistema B son de distintas temperaturas, los cuales, al interactuar con un sistema C, buscarán un equilibrio térmico en el sistema. Por lo cual, utilizaremos un recipiente A, que contendrá agua caliente, un recipiente B, que contendrá agua fría, y un recipiente C, en el cual se buscará el equilibrio térmico de nuestro sistema. Para esto utilizaremos las puntas del termopar. Mediremos primero lo que es el líquido a temperatura ambiente. Los grados que me marca son 82 grados Fahrenheit. Ahora mediré el agua fría y esta me marca 45 grados Fahrenheit. Utilizaremos el agua caliente y la temperatura que me marca son 141 grados Fahrenheit. Vertiremos primero el agua caliente en nuestro recipiente C, para después vertir el recipiente B de agua fría. Poco a poco los líquidos buscarán el equilibrio térmico en nuestro sistema termodinámico. Pudimos observar que al interactuar nuestros dos líquidos, que en este caso sería el agua caliente y el agua fría, con la temperatura ambiente, buscan un equilibrio térmico para alcanzar un sistema termodinámico, lo cual busca volverse en este caso temperatura ambiente. Preguntas. Defina equilibrio, equilibrio térmico y equilibrio termodinámico. Equilibrio. Estado de un cuerpo sometido a una serie de fuerzas que se contrarrestan entre sí. Equilibrio térmico. Es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Al igualarse las temperaturas se suspende el flujo de calor y el sistema formado por esos cuerpos llega a su equilibrio térmico. Equilibrio termodinámico. Se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si es capaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico, cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno. ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica? El concepto de equilibrio térmico es la base de la llamada ley cero de la termodinámica. Esta ley propuesta fue enunciada por R. Fowler en 1931. La ley cero de la termodinámica se enuncia diciendo: la experiencia indica que si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema que llamaremos C, entonces A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Cuáles son las escalas de temperatura absoluta y relativa en el sistema internacional y en el sistema inglés? Sistema inglés: absoluta, Rankine y Kelvin; relativa, Fahrenheit. Sistema internacional: absoluta,
Kelvin y relativa Kelvin. ¿Qué es la temperatura desde el punto de vista de la termodinámica clásica? La magnitud que indica qué tan caliente o frío está un objeto con respecto a alguna norma. Dibuje un esquema de la curva de calentamiento del agua y explíquela. La curva de calentamiento del agua se grafica en temperatura contra tiempo y se va dando de la siguiente manera. Por ejemplo, se tiene un recipiente lleno de hielo, el cual su temperatura es de 0 grados centígrados, lo que quiere decir que el agua se encuentra en su fase sólida. Por lo tanto, sus partículas se encuentran fuertemente unidas entre ellas. El hielo mantiene su forma independientemente del recipiente. Si este recipiente se somete a un calentamiento constante, se podrá observar que el contenido del recipiente se va transformando de su fase sólida a líquida. Por lo tanto, su temperatura al iniciar este paso comienza a subir paulatinamente. La temperatura del agua seguirá subiendo paulatinamente, pero se mantendrá ahora en una fase líquida, por lo tanto, sus partículas ya no se encuentran ordenadas. El agua, al adquirir una temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar, se encontrará en la parte o en el cambio de fase de líquido a vapor, manteniendo aún la temperatura constante. Al pasar los 100 grados centígrados, el agua cambia su fase de líquido a vapor, por lo tanto se mantendrá en esa fase, y se dirá entonces que sus partículas ahora se encuentran dispersas y con gran agitación. ¿Cuáles fueron los puntos de referencia para determinar las escalas empíricas de temperatura? Primero, antes que nada, las escalas empíricas de la temperatura son grados centígrados y grados Fahrenheit. Grados centígrados. La escala de centígrados usa como punto de referencia el punto de congelación del agua como el 0 en su escala, y el punto de ebullición de la misma como máximo es 100. Esto a nivel del mar. Por lo tanto, se puede decir que la escala se divide en 100 partes iguales y que va de 0 a 100. Grados Fahrenheit. Los puntos de referencia de la escala Fahrenheit se tomaron en cuenta a partir de la temperatura del cuerpo humano, y esta a su vez se definió de procesos empíricos como 32 grados centígrados, por lo que se puede decir que la escala Fahrenheit está referenciada a la escala centígrada. La escala Fahrenheit consta de 180 divisiones, que según esto eran los grados que recogía el sol desde el amanecer hasta el anochecer. Por lo tanto, si se hacen los cálculos correspondientes, se da a los 32 grados centígrados como el 0 de la escala de Fahrenheit, y los 212 grados Fahrenheit serían los 100 grados centígrados. Menciona 5 propiedades de las sustancias que se utilizan para medir la temperatura: la densidad, la solubilidad, la presión de vapor, el volumen de un líquido y la presión de un gas que se conservan a volumen constante, o bien el volumen de un gas que se conserva a presión constante. Explica el principio de funcionamiento de los termómetros siguientes: de bulbo con mercurio, termopar, bimetálico, pirómetro de radiación, de gas a volumen constante y de gas a presión constante. Termómetro de bulbo con mercurio. El principio de operación es con base a la expansión volumétrica, donde el mercurio se eleva en el tubo capilar proporcionalmente a la temperatura aplicada. Termopar. Su funcionamiento está basado en el efecto descubierto por Seebeck en un circuito cerrado hecho por alambres de metales diferentes. Se permite que fluya una corriente eléctrica si la temperatura de una unión es elevada en función de la temperatura de la otra unión. Bimetálico. Construido con 2 tiras de metales diferentes y unido. Investigue el punto de ebullición y de fusión del agua a nivel del mar. A nivel del mar, con una presión de 760 milímetros de mercurio, es igual a una atmósfera. Esto, a su vez, es igual a 101.325 pascales. La temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados y su punto de fusión es de 0 grados centígrados a nivel del mar. ¿Qué es el cero absoluto de temperatura? El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible. A esta temperatura, el nivel de energía interna del sistema es el más bajo posible, por lo que las partículas, según la mecánica clásica, carecen de movimiento. No obstante, según la mecánica cuántica, el cero absoluto debe tener una energía residual, llamada energía de punto cero, para poder así cumplir el principio de determinación de Heisenberg. El cero absoluto sirve de punto de partida tanto para la escala de Kelvin como para la escala de Rankine. En conclusión, pudimos observar fenómenos de la temperatura, al igual que pudimos comprender algunos conceptos. Esto también vimos lo de la ley cero y por otro lado vimos 2 herramientas de temperatura y su precisión.